Estoy sentado en esta silla de cuero gastado, observando cómo mis familiares intercambian sonrisas cómplices mientras esperamos que el notario termine de organizar los documentos. Puedo ver la satisfacción en sus rostros. Todos saben lo que viene. La casa del abuelo Ernesto, esa casona colonial de 3 pisos en el centro histórico de Guadalajara, finalmente será suya. Bueno, de ellos. Yo nunca he sido considerado parte de esta familia, no realmente. Mi prima Alejandra se acomoda el cabello rubio teñido y susurra algo al oído de su hermano Carlos. Él asiente y me lanza una mirada de suficiencia. Mi tío Roberto tamborilea los dedos sobre la mesa de caoba, ese mismo ritmo nervioso que hacía cuando éramos niños, y estaba a punto de regañarnos. Mi hermana mayor, Patricia, revisa su teléfono con esa expresión de aburrimiento que perfeccionó en la universidad privada que papá le pagó. La misma universidad a la que yo nunca pude ir. El licenciado Morales carraspea y ajusta sus lentes. Tiene en las manos un sobre manila grueso, sellado con lacre rojo. El testamento del abuelo Ernesto. Lo que ninguno de ellos sabe es que tengo mi teléfono grabando esta reunión. Algo en mi interior me dice que lo voy a necesitar. Permíteme retroceder un poco. Hace exactamente una semana recibí esa llamada que cambiaría todo. Eran las 6:30 de la mañana y estaba en mi pequeño departamento de la colonia americana, luchando con el diseño de un logo para un cliente que me pagaría apenas lo suficiente para cubrir la renta. El teléfono sonó. Patricia. Mateo, el abuelo murió anoche. Así sin preámbulos, sin siquiera un hola o ¿cómo estás? 6 palabras que hicieron que el mundo se detuviera. El abuelo Ernesto, el único miembro de la familia Herrera que alguna vez me había tratado como algo más que una decepción, se había ido. ¿Cómo? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña, lejana. Infarto. Fue rápido, según el doctor. El funeral es mañana a las 10 en la parroquia de San José. Supongo que deberías venir. Supongo que deberías venir. Como si fuera una decisión opcional asistir al funeral de mi propio abuelo. Colgué sin responder y me quedé ahí, sentado en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono entre las manos temblorosas. El abuelo Ernesto había sido la única constante en mi vida después de que todo se desmoronara. Cuando tenía 16 años y mis padres se enteraron de que había dejado la preparatoria para trabajar en un taller mecánico, la decepción fue tan tangible que prácticamente podías cortarla con un cuchillo. Mi padre, el exitoso abogado corporativo, y mi madre, la profesora de literatura de la Universidad de Guadalajara, habían proyectado en mí todas sus expectativas de continuidad del legado familiar, y yo los había defraudado espectacularmente. Pero el abuelo fue diferente. Él entendía que no todos nacemos para usar traje y trabajar en oficinas acristaladas. Cuando el resto de la familia me había dado por perdido, él aparecía en mi pequeño departamento con una bolsa de tacos de carnitas y esa sonrisa arrugada que lo caracterizaba. «Mijo», me decía, acomodándose en mi sofá destartalado, «el dinero se hace de muchas maneras, pero el carácter se forja de una sola, siendo fiel a quien eres». Durante los últimos 5 años había sido el único que me visitaba. El único que sabía que había vuelto a estudiar, que había aprendido diseño gráfico por mi cuenta, que lentamente estaba construyendo algo propio. Mientras el resto de la familia me veía como al fracasado que abandonó los estudios, el abuelo veía a alguien que había tenido el valor de elegir su propio camino. El día del funeral llegué temprano a la parroquia. Quería tener unos minutos a solas con él antes de que llegara el circo familiar. El ataúd era de caoba brillante, con manijas doradas. Caro, por supuesto. Los Herrera nunca hacían nada sin clase aunque fuera para los muertos. Me acerqué y puse la mano sobre la madera fría. «Gracias, abuelo», susurré, «por todo». Cuando comenzaron a llegar los demás, el ambiente cambió radicalmente. Mi tío Roberto llegó en su Mercedes negro, impecable como siempre. Detrás de él venía mi tía Carmen con sus 2 hijos, Alejandra y Carlos, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios en lugar de a un funeral. Mi hermana Patricia apareció con su esposo, el doctor Rodríguez, un hombre tan pretencioso que prácticamente resumaba superioridad por los poros. Las miradas que me dirigían no eran exactamente hostiles, sino algo peor, indiferentes, como si yo fuera un mueble más del lugar. Durante la misa,
Me senté en la última fila mientras ellos ocupaban los primeros bancos. Escuché sus sollozos calculados, sus palabras de despedida, que sonaban más como discursos políticos que como expresiones genuinas de dolor. Después del entierro, cuando todos se dispersaron para ir a almorzar a casa de mi tío Roberto, yo me quedé un rato más en el cementerio. No me habían invitado al almuerzo familiar y, francamente, tampoco tenía ganas de ir. Me senté en una banca de hierro forjado y observé cómo los sepultureros terminaban su trabajo. Fue ahí cuando recibí la segunda llamada que cambiaría mi vida. El licenciado Morales. Mateo, necesito que vengas a mi despacho mañana a las 4 de la tarde. Es sobre el testamento de tu abuelo. ¿El testamento? Pero yo no... Solo ven, por favor. Es importante. Y aquí estoy ahora, 24 horas después, en este despacho que huele a libros viejos y café frío, viendo cómo mi familia se prepara para recibir su premio. La casona del centro histórico no es cualquier propiedad. Es una construcción del siglo XVIII, perfectamente conservada, con techos de viga y tejas de barro, patios interiores con fuentes de cantera y jardines que parecen sacados de una postal. El abuelo la había comprado en los años 70, cuando el centro histórico todavía no se había puesto de moda y las propiedades coloniales se vendían por centavos. Ahora vale una fortuna. El licenciado Morales rompe el sello del sobre con cuidado ceremonioso. Sus manos tiemblan ligeramente, algo que no había notado antes. Despliega varios documentos y ajusta nuevamente sus lentes. Muy bien, dice con voz clara, procederé a leer las últimas voluntades del señor Ernesto Herrera Mendoza. El silencio en la habitación es tan profundo que puedo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Mi tío Roberto se inclina hacia adelante, expectante. Patricia deja de revisar su teléfono por primera vez en toda la tarde. En primer lugar, continúa el licenciado, el señor Herrera deja todas sus cuentas bancarias, que ascienden a un total de 250,000 pesos, a distribuir equitativamente entre sus hijos, Roberto y Magdalena. Mi tío asiente satisfecho. Mi madre, que había llegado hace 10 minutos con cara de circunstancia, esboza una sonrisa discreta. 250,000 pesos no es una cantidad despreciable, pero tampoco es lo importante aquí. Lo importante viene ahora. En segundo lugar, el licenciado hace una pausa y bebe un sorbo de agua. La propiedad ubicada en la calle Liceo número 234, conocida como Casa Herrera, queda en herencia para... Puedo ver cómo todos contienen la respiración. Esta es la parte que les importa. La casa vale fácilmente 2,800,000 pesos, quizás más. Es el patrimonio real de la familia. Queda en herencia para los nietos de don Ernesto, Patricia Herrera Aguilar, Alejandra Herrera Castillo, Carlos Herrera Castillo y Mateo Herrera Aguilar, a dividir en partes iguales. El suspiro colectivo de alivio es audible. Carlos le da una palmadita en el hombro a Alejandra. Mi tío Roberto sonríe abiertamente por primera vez en todo el día. Patricia me lanza una mirada que interpreto como, bueno, al menos esto salió bien. Hasta mi madre parece relajar los hombros. Pero yo noto algo extraño en la expresión del licenciado Morales. Sus ojos se mueven nerviosamente entre los documentos, como si estuviera buscando la manera de continuar. Hay algo más. Sin embargo, dice, y esas dos palabras hacen que el ambiente en la habitación cambie radicalmente. Sin embargo, existe una cláusula adicional que modifica sustancialmente esta disposición. El silencio regresa, pero ahora es diferente. Tenso, pesado. La cláusula establece lo siguiente. La propiedad será transferida en su totalidad al nieto Mateo Herrera Aguilar, siempre y cuando acepte vivir en ella de manera permanente durante un período completo de 12 meses, sin interrupciones mayores a 7 días consecutivos. Por un momento el silencio es tan absoluto que creo que he dejado de escuchar. Luego, como si alguien hubiera roto una presa, todo el mundo empieza a hablar al mismo tiempo. ¿Qué significa eso exactamente?, grita mi tío Roberto, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se tambalea. Esto tiene que ser un error, dice Patricia, su voz subiendo una octava. ¿Toda la casa? ¿Solo para él? Debe haber un malentendido, añade mi madre, mirando al licenciado como si pudiera cambiar las palabras con la intensidad de su mirada. Alejandra y Carlos intercambian miradas de incredulidad.
Puedo ver cómo sus cerebros trabajan a toda velocidad, tratando de procesar esta información que acaba de destrozar todos sus planes. Pero yo estoy paralizado. No puedo procesar lo que acabo de escuchar. La casa entera. Para mí, el fracaso de la familia. Esto no puede ser real. El licenciado Morales levanta una mano pidiendo silencio. Por favor, permítanme continuar. La cláusula especifica que si Mateo no acepta estas condiciones, o si no las cumple en su totalidad, la propiedad pasará automáticamente a ser vendida y el dinero será donado íntegramente a la casa Hogar San José. Un silencio aún más profundo cae sobre la habitación. Una donación completa. Eso significa que si yo no acepto, o si fallo en cumplir el año completo, nadie de la familia recibirá nada. Absolutamente nada. Esto es imposible, murmura mi tío Roberto, dejándose caer en su silla. Papá no podía estar en sus cabales cuando escribió esto. Te aseguro que don Ernesto estaba completamente lúcido cuando estableció estas condiciones, responde el licenciado con firmeza. De hecho, modificó el testamento hace apenas 3 meses. Tengo aquí su certificado médico de competencia mental, firmado por 2 doctores independientes. Patricia se gira hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. No es exactamente ira, sino algo más complejo. Una mezcla de incredulidad, frustración y algo que podría ser miedo. Mateo, dice, y su voz suena extrañamente controlada. Obviamente esto es algún tipo de broma pesada del abuelo. Tú no puedes aceptar esto. Todas las miradas se concentran en mí. Por primera vez en mi vida soy el centro de atención de la familia Herrera. Es una sensación extraña y no del todo agradable. Yo comienzo, pero mi voz se quiebra. Toso y trato de nuevo. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Tiempo para pensarlo? Explota Carlos. Mateo, esto es una locura. ¿Qué vas a hacer con una casa de esas dimensiones? Ni siquiera tienes los medios para mantenerla. Tiene razón, por supuesto. Los gastos de mantenimiento de una propiedad colonial de esas características deben ser astronómicos. Servicios, seguros, reparaciones, personal de limpieza. Mi ingreso actual como diseñador independiente apenas me alcanza para mi pequeño departamento. Además, añade Alejandra, y hay algo venenoso en su tono. Todos sabemos que el abuelo estaba muy enfermo en sus últimos meses. Claramente su juicio estaba comprometido. Alejandra, la interrumpe el licenciado, como mencioné, tengo aquí toda la documentación que certifica la competencia mental de don Ernesto. Además, él mismo me pidió que les dijera que si alguien cuestionaba su decisión, recordaran la caja azul. La caja azul. Veo cómo las expresiones de mi tío y mi madre cambian sutilmente. Claramente esas palabras significan algo para ellos, algo que yo desconozco. ¿Qué caja azul?, pregunto, pero nadie me responde. Mi madre y mi tío intercambian una mirada cargada de significado. El licenciado continúa. Don Ernesto también me pidió que entregara esto a Mateo, independientemente de su decisión final. Saca un sobre pequeño con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa, pero inconfundible del abuelo. Lo tomo con manos que tiemblan ligeramente. Puedo sentir que hay algo más que papel dentro. ¿Puedo abrirlo ahora?, pregunto. Por supuesto. Rompo el sello. Dentro hay una carta doblada y algo más pesado envuelto en papel de seda. Desdoblo la carta primero. La letra del abuelo, que había conocido desde niño en tarjetas de cumpleaños y notas ocasionales, parece más frágil ahora, pero las palabras son claras. Mateo, mi nieto querido, si estás leyendo esto, significa que ya conoces mi última voluntad. Sé que debe parecerte imposible, tal vez hasta cruel hacia el resto de la familia, pero tengo mis razones. Razones que entenderás cuando encuentres lo que dejé para ti en la casa. En el estudio, detrás del librero de historias mexicanas, hay una caja que contiene cartas que escribí durante mis últimos meses. Léelas antes de tomar tu decisión. Y recuerda, a veces la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Con todo mi amor, tu abuelo Ernesto. Desenvuelvo el objeto del papel de seda. Es una llave antigua, de hierro forjado, con un mango labrado en forma de corazón. Debe ser la llave de la casa. Bueno, dice el licenciado Morales, cerrando los documentos. Mateo tiene 30 días para dar su respuesta final.
Mientras tanto, la propiedad permanecerá sellada y bajo custodia legal. 30 días. Un mes para decidir si quiero cambiar mi vida completamente, si quiero enfrentarme a mi familia, si estoy dispuesto a cumplir la extraña condición de mi abuelo. Cuando salimos del despacho, el grupo familiar se dispersa rápidamente. Nadie me habla directamente, pero puedo escuchar susurros urgentes mientras se alejan hacia sus autos. Patricia se detiene antes de subir a su vehículo. «Mateo», me dice acercándose, «necesitamos hablar, todos nosotros, mañana en la tarde en casa de mamá». No es una invitación, es una orden. Esa noche en mi departamento no puedo dormir. Doy vueltas en la cama con la llave del abuelo en la mesita de noche y la carta leída y releída hasta memorizar cada palabra. ¿Qué cartas habrá dejado? ¿Qué es lo que quiere que entienda? A las 3 de la madrugada tomo una decisión. Me visto, tomo las llaves de mi viejo Tsuru y manejo hacia el centro histórico. La calle Liceo está desierta a esta hora, iluminada apenas por faroles coloniales que proyectan sombras danzantes sobre el empedrado. La casa está ahí, imponente en la oscuridad, 3 pisos de cantera rosa, balcones de hierro forjado, un portón de madera maciza que debe tener más de 200 años. La fachada está perfectamente conservada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Estaciono enfrente y me quedo sentado en el auto, observándola. Esta podría ser mi casa, mi hogar. Es una idea tan surreal que casi me río en voz alta. Yo que he vivido toda mi vida adulta en departamentos de 2 habitaciones, podría ser dueño de una de las propiedades más hermosas del centro histórico de Guadalajara. Pero también podría ser una trampa, una forma elaborada del abuelo de enseñarme alguna lección sobre la familia o la responsabilidad. O peor aún, podría ser su manera de demostrarle a todos que yo también soy un fracaso, que no soy capaz de mantener algo tan grande e importante. Saco mi teléfono y marco el número de mi mejor amigo, Diego. Contesta al cuarto timbre, con voz de dormido. «Mateo, ¿qué demonios? ¿Sabes qué hora es?» «Diego, necesito contarte algo. Algo completamente loco». Le explico toda la situación, el testamento, la cláusula extraña, la reacción de mi familia, las cartas misteriosas que supuestamente el abuelo me dejó en la casa. Diego escucha en silencio. Cuando termino, hay una pausa larga antes de que hable. «Hermano», dice finalmente, «esto suena como una novela. ¿Estás seguro de que no estás soñando? Ojalá fuera un sueño». «Ok, déjame entender. Tu abuelo, que siempre te apoyó, te deja una casa que vale casi 3 millones de pesos, pero solo si vives en ella durante un año. Y si no lo haces, el dinero va a caridad y tu familia no recibe nada». «Correcto. Y tu familia, que normalmente te trata como si fueras invisible, ahora quiere reunirse contigo para hablar. También correcto. Amigo, no soy un genio, pero esto huele a manipulación familiar desde aquí hasta Tijuana. Van a tratar de convencerte de que rechaces la herencia para que puedan vender la casa y repartirse el dinero». Esa posibilidad había estado rondando por mi mente, pero escucharla en voz alta la hace más real. «¿Tú qué harías?», le pregunto. «Yo entraría a esa casa ahora mismo y leería esas cartas que dejó tu abuelo. Antes de hablar con tu familia, antes de tomar cualquier decisión, necesitas saber qué quería decirte realmente». Tiene razón. Necesito respuestas. Y las respuestas están dentro de esa casa. Bajo del auto y camino hasta el portón principal. La llave del abuelo encaja perfectamente en la cerradura antigua. El portón se abre con un crujido suave, revelando un zaguán de piedra que conduce a un patio interior. Es hermoso, incluso en la oscuridad, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtra entre las nubes, puedo ver las proporciones perfectas del espacio. Una fuente de cantera en el centro, rodeada por macetas con plantas que alguien ha estado cuidando. ¿Quién? El abuelo murió hace una semana. Enciendo la linterna de mi teléfono y exploro el patio. Hay 3 puertas que dan a diferentes partes de la casa. Pruebo la del centro, que se abre hacia lo que claramente es la sala principal. Los muebles están cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando en la oscuridad. Encuentro un interruptor de luz en la pared. Las lámparas se encienden, revelando una sala de estar que parece sacada de una revista de decoración. Sofás de cuero, mesas de madera maciza,
tapetes persas, obras de arte en las paredes. Todo impecable, como si el abuelo hubiera salido apenas hace unas horas. Exploro el resto de la planta baja. Cocina integral completamente equipada, comedor formal con mesa para 12 personas, biblioteca con libros desde el piso hasta el techo, un baño de huéspedes con acabados de mármol. Es como un museo, pero un museo donde alguien realmente vivía. Subo las escaleras de madera hacia el segundo piso. Aquí están las recámaras. La principal es enorme, con una cama king size, vestidor y baño privado. Hay 3 habitaciones más, cada una decorada con un gusto exquisito. En una de ellas encuentro fotografías familiares que no había visto antes. El abuelo de joven, con mi abuela que murió cuando yo era muy pequeño. Mis padres en su boda. Nosotros, los nietos, en diferentes etapas de crecimiento. Pero hay algo extraño en las fotografías. En las más recientes, donde aparezco yo, soy el único presente. En cambio, hay espacios vacíos en los marcos donde claramente había otras fotos que fueron removidas. ¿Por qué el abuelo quitaría fotos de mis primos y hermana? Finalmente llego al tercer piso, que el abuelo había convertido en su estudio personal. Es una habitación circular, con ventanas que dan a toda la ciudad. Guadalajara se extiende como un mar de luces hasta el horizonte. Es una vista impresionante. El estudio está lleno de libros, documentos, objetos de arte mexicano, y ahí, tal como decía la carta, está el librero de historias mexicanas. Lo reconozco inmediatamente porque recuerdo haber visto algunos de esos títulos en casa del abuelo cuando era niño. México a través de los siglos, historia de la conquista, leyendas de nuestros pueblos. Busco algún mecanismo oculto detrás del librero. Al principio no encuentro nada, pero luego noto que uno de los libros, Episodios Nacionales Mexicanos, sobresale ligeramente. Lo empujo y escucho un clic suave. Una sección completa del librero se desliza hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Dentro hay una caja de madera azul, exactamente como había mencionado el licenciado. Es más pesada de lo que esperaba. La coloco sobre el escritorio del abuelo y levanto la tapa. Está llena de sobres, cada uno marcado con una fecha. Los sobres más antiguos están fechados hace 6 meses. Los más recientes, hace apenas 2 semanas. Cartas que el abuelo escribió durante sus últimos meses de vida. Y debajo de los sobres hay otros documentos, fotografías, recortes de periódico, documentos legales. Tomo el sobre con la fecha más antigua y lo abro. La letra del abuelo, más firme que en la carta que recibí hoy. Primera carta, febrero 15. El doctor me ha dado 6 meses, tal vez menos. El cáncer está avanzando más rápido de lo que esperábamos, pero no es de eso de lo que quiero escribir. Quiero escribir sobre Mateo, mi nieto, el único de mis descendientes que ha venido a visitarme sin esperar nada a cambio. Me siento en la silla del escritorio y continúo leyendo. Hoy Mateo trajo tacos de carnitas y se quedó toda la tarde ayudándome a organizar mis libros. No habló de dinero, no preguntó por su herencia, no mencionó la casa ni las propiedades. Solo quería pasar tiempo conmigo. Mientras tanto, Roberto llama una vez por semana para preguntar cómo andan mis finanzas y si tengo todos mis papeles en orden. Patricia envía a sus hijos de vez en cuando, pero solo para cumplir, nunca se quedan más de 20 minutos. Magdalena, mi propia hija, viene cada 15 días con cara de mártir, como si cuidar de su padre enfermo fuera una carga insoportable. Siento un nudo en la garganta. Continúo con la siguiente carta, fechada una semana después. Mateo no sabe que estoy enfermo. Se lo voy a decir pronto, pero primero quiero observarlo un poco más. Quiero estar seguro de que su cariño hacia mí es genuino y no producto de la lástima. Hoy me contó sobre su trabajo de diseño, sobre un proyecto para una panadería local. Sus ojos se iluminan cuando habla de crear cosas, de ayudar a pequeños negocios a encontrar su identidad visual. No hay ambición desmedida en él, no hay hambre de dinero o poder, solo hay pasión por hacer algo significativo. Abro otra carta, esta de marzo. Le conté a Mateo sobre el cáncer hoy. Su reacción me confirmó todo lo que necesitaba saber. No preguntó por tratamientos caros, no sugirió segundas opiniones de doctores privados, no mencionó hospitales de Estados Unidos, solo me abrazó y lloró.
Lloró conmigo durante 10 minutos, como si él fuera quien estuviera perdiendo a un abuelo amado, en lugar de un viejo que estaba perdiendo la vida. Las siguientes cartas documentan visitas regulares. El abuelo describía conversaciones que habíamos tenido, proyectos míos que él había seguido con interés, momentos pequeños que para mí habían sido naturales, pero que para él habían significado el mundo. Una carta de abril me detiene en seco. Hoy descubrí algo que me ha llenado de ira y tristeza a partes iguales. Roberto vino a visitarme, pero no a verme a mí. Vino a inspeccionar la casa. Lo descubrí tomando fotos de las habitaciones con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que solo quería documentar las propiedades familiares para fines de seguro. Mentiroso. Estaba evaluando la casa para la herencia. Después se quedó a cenar y durante toda la comida habló sobre el mercado inmobiliario del centro histórico, sobre cómo las propiedades coloniales se habían revalorizado. No preguntó ni una sola vez cómo me sentía o si necesitaba algo. La ira en la letra del abuelo es evidente. Continúo leyendo. He decidido cambiar mi testamento. Roberto y los demás quieren esta casa, pero no porque la amen o porque represente algo especial para ellos. La quieren porque vale dinero. Mateo nunca ha preguntado por herencias. Ni siquiera sabe que esta casa existe en mi testamento. Él es el único que merece decidir el destino de lo que he construido durante toda mi vida. Las cartas siguientes documentan el proceso de cambio del testamento. El abuelo describe reuniones con el licenciado Morales, las precauciones que tomó para asegurar que su competencia mental no pudiera ser cuestionada, la cláusula especial que diseñó. En una carta de mayo, encuentro la explicación de la condición del año. La condición de vivir en la casa durante un año no es arbitraria. Quiero que Mateo entienda lo que significa realmente ser dueño de algo así. No es solo poseer una propiedad valuable, es ser custodio de una historia, de una tradición. Esta casa ha visto nacer y crecer a 4 generaciones de herreras. Merece que alguien la habite con amor y respeto, no que la venda al mejor postor. Sigo leyendo, cada carta revelando más sobre los pensamientos y sentimientos del abuelo durante sus últimos meses. Algunas son dolorosas, especialmente cuando describe la progresión de su enfermedad y cómo el resto de la familia reaccionaba ante ella. Una carta de junio me parte el corazón. Magdalena vino hoy con Roberto. Trajeron papeles de un geriátrico privado. Quieren internarme. Dicen que ya no puedo cuidarme solo, que necesito atención profesional. Lo que realmente quieren es sacarme de esta casa para poder venderla sin complicaciones. Magdalena lloró y me dijo que era por mi bien, pero vi cómo miraba hacia la cocina integral y hacia los pisos de duela. Estaba calculando valores. Le dije que no, que voy a morir en mi casa como es mi derecho. Roberto se enojó y me dijo que estaba siendo egoísta, que no podía cuidarme solo. Le respondí que Mateo viene todos los días después del trabajo para asegurarse de que esté bien. Eso lo sorprendió. No sabían que Mateo me visitaba con tanta frecuencia. Efectivamente, durante los últimos meses de vida del abuelo, yo había tomado la costumbre de pasar por su casa cada tarde, no porque él me lo pidiera, sino porque me preocupaba que estuviera solo. Nunca pensé que el resto de la familia no supiera de estas visitas. La penúltima carta está fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi tiempo se acaba. Lo sé porque ya no puedo caminar hasta el segundo piso sin detenerme a descansar. Pero estoy en paz con mi decisión. Mateo ha demostrado durante estos meses lo que significa el amor incondicional. Viene cuando está cansado después del trabajo, viene cuando llueve, viene cuando tiene problemas económicos y podría estar buscando clientes nuevos. Viene simplemente porque me quiere. Los demás vendrán después de mi muerte. Vendrán a llorar en mi funeral y a leer mi testamento. Vendrán a pelear por dinero y propiedades. Pero Mateo viene ahora cuando todavía estoy vivo, cuando todavía puedo abrazarlo y decirle cuánto significa para mí. La última carta es diferente. Está dirigida específicamente a mí. Mateo, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi escondite secreto. Espero que hayas leído todas las cartas anteriores, porque necesitas entender por qué tomé esta decisión. Tu familia va a presionarte para que rechaces la herencia. Van a decirte que es demasiado para ti, que no puedes mantener una casa así, que es mejor venderla y repartir el dinero.
Algunos de estos argumentos pueden tener validez práctica, pero no entienden el punto principal. Esta casa no es solo una propiedad, es el corazón de la familia Herrera. Aquí nacieron tus bisabuelos, aquí se criaron tus abuelos, aquí crecieron tus padres. Pero más importante que eso, aquí podrían crecer tus propios hijos algún día, si decides tenerlos. No te estoy pidiendo que vivas aquí para siempre. Te estoy pidiendo que vivas aquí el tiempo suficiente para entender qué significa realmente. Si después de un año decides que no es para ti, puedes venderla. Pero esa decisión debe ser tuya, no de ellos. En el cajón de abajo del escritorio encontrarás documentos que explican cómo mantener la casa. También encontrarás información sobre una cuenta de ahorro que he estado llenando durante los últimos 5 años, específicamente para gastos de mantenimiento. Hay suficiente dinero para 3 años de gastos básicos, tal vez 4 si eres cuidadoso. Abro el cajón que menciona la carta. Efectivamente, hay una carpeta llena de documentos, contratos con empresas de mantenimiento, números de contacto de plomeros y electricistas especializados en construcciones coloniales, pólizas de seguro y, sorprendentemente, estados de cuenta de una cuenta bancaria a mi nombre que no sabía que existía. El saldo es de 400,000 pesos. La carta continúa. También quiero que sepas la verdad sobre la caja azul que mencioné en mi testamento. Tu abuela, que en paz descanse, guardaba en esa caja todas las cartas de amor que le escribí durante nuestro noviazgo. Cuando murió, tu tío Roberto quería tirar esas cartas. Decía que eran cachivaches sentimentales sin valor. Tu madre estuvo de acuerdo. Solo yo pensé que valían la pena conservar, porque representaban 50 años de amor verdadero. Roberto y Magdalena saben qué significa la caja azul. Saben que elegí el amor verdadero sobre el valor monetario. Espero que cuando escuchen esas palabras, entiendan por qué te elegí a ti. Al final de la carta hay una postdata. PD. En el librero de la sala principal, detrás de los libros de Octavio Paz, hay una botella de tequila reposado que he estado guardando para una ocasión especial. Si decides aceptar la herencia, ábrete una copa. Te la has ganado. Doblo la carta y la guardo junto con las demás. Son casi las 5 de la madrugada. Afuera comienza a clarear el cielo, y las primeras luces del amanecer se filtran por las ventanas del estudio. Me quedo sentado en la silla del abuelo, observando la ciudad que despierta allá abajo. Guadalajara se ve diferente desde aquí arriba, más pequeña, más manejable. Desde esta perspectiva, mis problemas cotidianos parecen diminutos comparados con la magnitud de lo que el abuelo me está ofreciendo. Pero también entiendo que esto viene con un precio. No solo la responsabilidad de mantener una propiedad histórica, sino la certeza de que mi relación con el resto de mi familia nunca volverá a ser la misma. No es que fuera muy buena antes, pero al menos existía una especie de paz tensa. Esto va a cambiar todo. Bajo a la sala principal y encuentro el librero de Octavio Paz. Detrás de El laberinto de la soledad está la botella de tequila que mencionó el abuelo. Es una marca que no reconozco, pero la botella tiene polvo, lo que significa que efectivamente había estado esperando el momento correcto. Encuentro un vaso en la cocina y me sirvo una copa. El tequila es suave, con un sabor complejo que habla de años de paciencia. Brindo en silencio hacia la casa vacía. Gracias, abuelo, digo en voz alta, por confiar en mí. Termino mi copa y salgo de la casa cuando el sol ya está completamente visible en el horizonte. Tengo que ir a casa, ducharme y prepararme para la reunión familiar de esta tarde, pero ahora voy armado con información que ellos no esperan que tenga. Durante el trayecto de regreso a mi departamento, mi teléfono suena. Es Patricia. Mateo, ¿dónde estás? He estado llamándote desde temprano. Salí a caminar. Miento. ¿Qué necesitas? Quería confirmarte la reunión de esta tarde, a las 5 en casa de mamá. Es importante que vengas. Voy a estar ahí. Bien. Y Mateo, espero que hayas reflexionado sobre la situación del testamento. Todos esperamos que tomes la decisión correcta. La decisión correcta. Para ellos, obviamente, la decisión correcta es rechazar la herencia para que la casa pueda ser vendida y el dinero repartido. Para el abuelo, la decisión correcta era que yo viviera en la casa y entendiera su verdadero valor. Vamos a hablar esta tarde, le digo, y cuelgo. Llego a mi departamento cuando ya son las 7 de la mañana.
Estoy agotado, pero también extrañamente energizado. Tengo información que cambia completamente el contexto de la situación. No solo sé lo que el abuelo pensaba y sentía durante sus últimos meses, sino que tengo los medios económicos para mantener la casa durante los primeros años. Me ducho y trato de dormir unas horas, pero es imposible. Mi mente no para de dar vueltas alrededor de las cartas del abuelo, de las revelaciones sobre el comportamiento de mi familia, de la magnitud de la decisión que tengo que tomar. A las 2 de la tarde, me levanto y como algo ligero. A las 4 me visto con lo mejor que tengo en mi closet, que admito que no es mucho, y manejo hacia la casa de mi madre en la colonia Providencia. La casa donde crecí se ve más pequeña de lo que recordaba. Es una construcción de los años 80, de 2 pisos, con un jardín frontal bien cuidado y una fachada que mi madre repinta cada 2 años. Cómoda, de clase media alta, pero nada comparable con la casona colonial del abuelo. Llego exactamente a las 5. Los autos de todos los demás ya están estacionados afuera. El Mercedes de mi tío Roberto, el BMW de Patricia, el Audi de Carlos, el Jetta de Alejandra. Una flota de vehículos que representa mucho más dinero del que yo he visto junto en mi vida. Mi madre abre la puerta antes de que toque el timbre. Está vestida de negro, todavía de luto, pero hay algo diferente en su expresión, una tensión que no había visto antes. «Mateo», me dice, dándome un beso en la mejilla, «pasa, todos están en la sala». La sala de mi madre es exactamente como la recordaba. Sofás beige, mesa de centro de vidrio, cuadros de paisajes mexicanos en las paredes. Pero hoy se siente diferente. Hay una formalidad en el ambiente que nunca había estado ahí antes. Todos están sentados en círculo como si fuera una intervención. Mi tío Roberto en el sofá principal, con mi tía Carmen a su lado. Carlos y Alejandra en las sillas individuales. Patricia en el sofá de 2 plazas con espacio claramente reservado para mí. Mi madre toma asiento en su silla favorita, la que está junto a la ventana. «Siéntate, Mateo», dice mi tío Roberto, señalando el espacio junto a Patricia. Me siento, pero mantengo cierta distancia. Puedo sentir la tensión en el aire. «Bueno», comienza Roberto, cruzando las manos sobre su regazo. «Todos sabemos por qué estamos aquí. La situación del testamento del abuelo es complicada». «No es complicada», dice Carlos, con ese tono condescendiente que siempre ha usado conmigo. «Es absurda. Abuelo claramente no estaba pensando con claridad cuando escribió esa cláusula». «El licenciado Morales fue muy claro», respondo. «El abuelo estaba completamente lúcido. Tiene certificados médicos que lo comprueban». «Los doctores se pueden equivocar», dice Alejandra. «Además, ¿realmente crees que puedes mantener una casa de esas dimensiones con tu situación actual?» Su manera de decir situación actual deja claro lo que piensa de mi trabajo como diseñador independiente. Mi madre se inclina hacia adelante. «Mateo, cariño, sabemos que el abuelo te tenía cariño, pero esto es demasiado grande para ti. Una casa colonial de esas características requiere mantenimiento especializado, seguros caros, personal de limpieza. Además», añade Patricia, «¿qué vas a hacer con una casa de 9 habitaciones? Ni siquiera tienes novia». Ese comentario me duele más de lo que debería. Es cierto, no tengo novia, pero no porque no pueda conseguir una, sino porque he estado concentrado en establecer mi carrera profesional. «Lo que estamos tratando de decirte», continúa Roberto, «es que todos saldríamos beneficiados si rechazaras la herencia. La casa se vendería y el dinero se repartiría entre los 4 nietos, como era la intención original del abuelo». «¿La intención original?», pregunto. «¿Cómo sabes cuál era su intención original?». Roberto intercambia una mirada con mi madre antes de responder. «Bueno, es obvio que quería beneficiar a toda la familia, no solo a una persona. Si quisiera beneficiar a toda la familia, digo, ¿por qué no escribió el testamento de esa manera desde el principio?». El silencio que sigue es incómodo. Finalmente, mi tía Carmen habla por primera vez. «Mateo, entendemos que esto debe ser emocionante para ti. Nunca has tenido mucho, y de repente tienes la oportunidad de tener algo muy valioso. Pero a veces lo más valioso no es lo que más conviene». «¿Lo que más conviene? ¿Para quién?». «Además», añade Carlos, «hay que ser realistas sobre las implicaciones fiscales. Una propiedad de ese valor va a generar impuestos enormes, predial
impuestos sobre la renta por plusvalía si la vendes después, costos notariales. Habla como si me estuviera haciendo un favor al explicarme por qué no debería aceptar la herencia. ¿Y si no la quiero vender?, pregunto. ¿Cómo?, dice Patricia. ¿Y si quiero vivir en ella? ¿Y si quiero cumplir la condición del abuelo y quedarme ahí durante un año? Otro silencio incómodo. Mateo, dice mi madre, y hay algo en su voz que no había escuchado antes. Honey, seamos honestos. Tú no eres el tipo de persona que vive en una casa así. ¿Qué tipo de persona soy, entonces? Eres bohemio, artístico, te gusta la libertad, no tener muchas responsabilidades. Una casa así sería como una prisión para ti. Una prisión. Mi propia madre piensa que una de las casas más hermosas de Guadalajara sería una prisión para mí. ¿Y ustedes qué harían con el dinero si yo rechazo la herencia?, pregunto. Bueno, dice Roberto, Carlos quiere comprar un departamento nuevo. Alejandra necesita capital para expandir su negocio. Patricia quiere renovar su consulta médica. ¿Y tú? Yo, bueno, tengo algunas inversiones en mente. Inversiones. Todo se reduce a dinero para ellos. La casa del abuelo, su hogar durante 30 años, se reduce a una cifra que puede ser convertida en inversiones y departamentos nuevos. ¿Saben qué?, digo poniéndome de pie. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Tiempo para pensar qué?, dice Carlos también poniéndose de pie. Mateo, esto no es complicado. Es simple matemática. Si rechazas la herencia, todos ganamos. Si la aceptas, vas a terminar perdiendo la casa de todas formas porque no vas a poder mantenerla, y el dinero va a ir a caridad. Tal vez el abuelo quería que fuera a caridad si yo no podía cumplir con su condición. Eso es ridículo, dice Alejandra. Abuelo amaba a su familia. No habría querido que su dinero fuera a extraños en lugar de a nosotros. ¿Amaba a su familia?, pregunto, y hay algo en mi tono que hace que todos me miren fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes fue a visitarlo sin algún motivo específico? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron con él simplemente para platicar? Mateo, dice mi madre, eso no es justo. Todos estábamos muy ocupados con nuestras vidas. Yo trabajaba a tiempo completo y aún así lo visitaba todos los días. ¿Todos los días?, dice Roberto sorprendido. ¿Cuándo? Durante los últimos 6 meses, todos los días después del trabajo. A veces solo me quedaba media hora, a veces toda la tarde. Dependía de cómo se sintiera. Puedo ver cómo procesan esta información. Claramente no sabían qué tan frecuente era mi contacto con el abuelo. Bueno, dice Patricia, eso explica por qué te dejó la casa. Claramente te estaba manipulando emocionalmente. ¿Manipulando o simplemente apreciando que alguien se preocupara por él como persona y no como una cuenta bancaria? Eso no es justo, dice mi tía Carmen. Todos queríamos al abuelo, pero ustedes querían su casa más. El silencio que sigue es ensordecedor. Finalmente Roberto habla. Mateo, entiendo que puedas sentirte resentido con la familia. Tal vez no siempre te hemos tratado de la manera que merecías, pero esto es más grande que resentimientos personales. Esto es sobre hacer lo correcto para todos. Lo correcto para todos, o lo correcto para ustedes. Me dirijo hacia la puerta, pero Patricia me detiene. Mateo, espera. Si realmente estás considerando aceptar la herencia, al menos déjanos ayudarte. Podemos asesorarte sobre el mantenimiento, sobre los impuestos, sobre las mejores maneras de... ¿De qué? De manejar la situación. Manejar la situación o manejarme a mí. Salgo de la casa sin esperar respuesta. Puedo escuchar voces elevadas detrás de mí, pero no me detengo. Subo a mi auto y manejo sin rumbo por las calles de Guadalajara, tratando de procesar lo que acaba de pasar. La reunión familiar había confirmado todo lo que el abuelo había escrito en sus cartas. Para ellos, la casa es solo una inversión que se puede liquidar. No entienden, o no quieren entender, que para el abuelo representaba algo mucho más profundo. Pero también tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Puedo vivir en una casa de 9 habitaciones, mantener una propiedad histórica, convertirme de la noche a la mañana en el dueño de una de las propiedades más valiosas del centro histórico? Mi teléfono suena. Es Diego. ¿Cómo estuvo la reunión familiar? Exactamente como dijiste que sería. Quieren que rechace la herencia para poder vender la casa y repartirse el dinero. ¿Y tú qué quieres hacer?
No sé, es que, Diego, vi la casa anoche. Es increíble, pero también es enorme y cara, y mi familia me va a odiar si la acepto. ¿Tu familia te odia ahora? Pienso en eso. No me odian. Simplemente no les importo mucho. Entonces, ¿qué cambiaría realmente? Tiene un punto. Mi relación con mi familia nunca ha sido estrecha. ¿Realmente sería tan diferente si fuera abiertamente tensa en lugar de simplemente indiferente? Además, continúa Diego, ¿no te parece sospechoso que de repente todos quieran ayudarte a tomar la decisión correcta? Si realmente pensaran que no puedes manejar la responsabilidad, ¿no sería mejor que simplemente te dejaran fracasar y aprender la lección? No había pensado en eso. Tiene razón. Si realmente creyeran que voy a fallar, podrían simplemente esperar a que eso suceda y recibir el dinero de la venta cuando yo no pueda cumplir con la condición del año. ¿Sabes qué necesitas?, dice Diego. Necesitas hablar con alguien que no tenga intereses en tu decisión, alguien neutral. ¿Como quién? Como el licenciado Morales. Él conocía bien a tu abuelo. Debe tener una perspectiva diferente sobre toda la situación. Es una buena idea. Marco el número del licenciado y, para mi sorpresa, contesta inmediatamente. Mateo, esperaba tu llamada. ¿Cómo estás procesando toda esta información? Confundido, admito. ¿Podríamos reunirnos para hablar? Tengo algunas preguntas. Por supuesto. ¿Te parece bien mañana en la mañana, digamos a las 10? Perfecto. Una cosa más, Mateo. Tu abuelo me pidió que te dijera algo si llamabas con dudas. ¿Qué? Que la decisión más difícil raramente es la decisión incorrecta. Esa noche duermo mejor de lo que esperaba. Tal vez es el agotamiento emocional, o tal vez es que finalmente tengo un plan. Hablar con el licenciado Morales y obtener una perspectiva externa sobre toda la situación. A las 10 en punto estoy en su despacho. Se ve diferente durante el día, menos formal, más acogedor. El licenciado Morales me recibe con café y galletas, como si fuera una visita social en lugar de una consulta legal. Dime, dice acomodándose en su silla, ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? Todo, digo, y nos reímos. Pero principalmente si realmente puedo hacer esto. Mantener una casa así, vivir solo en un espacio tan grande, lidiar con las consecuencias familiares. Entiendo, ¿conociste bien a tu abuelo? Pensé que sí, pero después de leer sus cartas, me doy cuenta de que sabía más sobre mí de lo que yo sabía sobre él. Ernesto era un hombre muy observador y muy inteligente. ¿Sabes cómo hizo su fortuna? No lo sabía en realidad. Siempre había asumido que la familia tenía dinero desde generaciones atrás. Tu abuelo empezó como albañil, dice el licenciado. Trabajaba en construcción durante el día y estudiaba contabilidad en la noche. A los 30 años ya tenía su propia empresa constructora. A los 40 era uno de los contratistas más respetados de Guadalajara. A los 50 había diversificado en bienes raíces y inversiones. No sabía eso. Era un hombre que entendía el valor del trabajo duro y la perseverancia, pero también entendía que el dinero sin propósito es solo papel. Por eso compró esa casa, no como inversión, sino como hogar, como legado. Mi familia piensa que estoy loco por siquiera considerar aceptar la herencia. ¿Y tú qué piensas? Pienso que tal vez estoy loco, pero también pienso que el abuelo me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. El licenciado sonríe. ¿Sabes qué me dijo tu abuelo la última vez que hablamos? ¿Qué? Me dijo, Mateo no sabe todavía de lo que es capaz, pero yo sí lo sé. Y esta casa le va a enseñar a descubrirlo. Esas palabras se quedan resonando en mi mente. El abuelo había visto algo en mí que yo mismo no veía. Hay otra cosa que debes saber, continúa el licenciado. Tu abuelo no solo te dejó la casa, también estableció un fideicomiso para gastos de mantenimiento. Son fondos suficientes para mantener la propiedad durante varios años, incluso si tus ingresos no aumentan inmediatamente. ¿Un fideicomiso? ¿Por qué no mencionó eso ayer? Porque quería que tomaras la decisión basándote en tu corazón, no en la seguridad financiera. Pero ahora que has demostrado que estás considerando seriamente la responsabilidad, puedo darte todos los detalles. Me explica el fideicomiso, una cuenta especial que el abuelo había estado alimentando durante años, específicamente para el mantenimiento de la casa, fondos para reparaciones, seguros, servicios, personal de limpieza si es necesario. Es una red de seguridad que hace que la decisión sea mucho menos arriesgada
de lo que pensaba. ¿Por qué mi familia no sabe de esto? Porque no era necesario que lo supieran. Esta información es solo para el beneficiario de la herencia. Salgo del despacho del licenciado con la cabeza más clara de lo que había estado en días. Tengo toda la información que necesito. Tengo los medios financieros para mantener la casa. Tengo la seguridad de que era la voluntad genuina del abuelo. Y tengo la certeza de que, sin importar lo que decida, mi familia va a reaccionar de la misma manera. Esa tarde tomo una decisión. Voy a aceptar la herencia. Pero antes de hacer el anuncio oficial, quiero pasar una noche más en la casa. Quiero estar seguro de que puedo imaginarme viviendo ahí, de que no es solo una fantasía romántica. Llego a la casa al atardecer. Esta vez entro por la puerta principal, como dueño en lugar de como intruso. Enciendo todas las luces del primer piso y camino lentamente por cada habitación, imaginándome cómo sería mi vida diaria aquí. La cocina es más grande que todo mi departamento actual. El comedor puede acomodar a una familia entera, algo que nunca he tenido pero que tal vez algún día tenga. La biblioteca tiene espacio para miles de libros, y ya estoy imaginando cómo organizaría mi colección de diseño gráfico y arte. Subo al segundo piso y elijo una de las habitaciones como mi futura recámara, no la principal, que se siente demasiado formal, sino una más pequeña que da al patio interior. Desde la ventana puedo ver la fuente de cantera y imagino despertarme todas las mañanas con el sonido del agua corriendo. En el tercer piso, en el estudio del abuelo, me siento en su escritorio y observo la ciudad extenderse hacia el horizonte. Desde aquí puedo ver el futuro de una manera que nunca antes había sido posible. No solo mi futuro, sino el futuro de la casa, de la familia, del legado que el abuelo quería preservar. Tomo mi teléfono y llamo al licenciado Morales. Licenciado, soy Mateo. He tomado mi decisión. Te escucho. Acepto la herencia. Voy a cumplir con la condición del año. Hay una pausa antes de que responda, y cuando lo hace puedo escuchar la sonrisa en su voz. Tu abuelo sabía que dirías eso. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti mismo. Al día siguiente, el licenciado hace las llamadas necesarias para informar a la familia de mi decisión. No hablo directamente con ninguno de ellos, pero por la tarde empiezo a recibir mensajes. Patricia. Mateo. Espero que sepas lo que estás haciendo. Carlos. Esto es un error, primo, pero es tu error. Alejandra. Espero que puedas manejarlo. Mi tío Roberto no envía mensaje. Mi madre me llama por la noche. Mateo, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro, mamá. Va a ser muy difícil, cariño. Una casa así es mucha responsabilidad. Lo sé. ¿Y si no puedes cumplir con el año completo? Entonces habré aprendido algo importante sobre mí mismo. Hay una pausa larga antes de que hable de nuevo. Tu padre habría estado orgulloso, dice finalmente, y esas palabras significan más para mí de lo que ella probablemente imagina. La mudanza toma 3 días. No tengo muchas posesiones, pero las pocas cosas que he acumulado durante años de vida independiente se ven ridículamente pequeñas en los espacios amplios de la casona colonial. Diego me ayuda con las cajas y no puede dejar de expresar su asombro. Hermano, esto es como un palacio. ¿Estás seguro de que no vas a perderte aquí dentro? Probablemente, digo, pero va a ser divertido. La primera noche en la casa es extraña. Los sonidos son diferentes. El viento entre los árboles del patio, el agua de la fuente, los crujidos normales de una construcción antigua. Pero también hay algo reconfortante en estos sonidos, como si la casa me estuviera dando la bienvenida. Me instalo en la habitación que había elegido, con vista al patio interior. Desde mi cama puedo ver las estrellas a través de las ramas del árbol de limones que crece junto a la fuente. Es una vista que nunca tuve en mi departamento del centro de la ciudad. Los primeros días son un período de adaptación. Aprendo dónde están todos los interruptores de luz, cómo funciona el sistema de calefacción, cuáles escalones crujen más que otros. Establezco rutinas. Café en la cocina mientras leo las noticias, trabajo en el estudio del tercer piso, cenas en el comedor formal cuando quiero sentirme elegante, o en la cocina cuando quiero algo más casual. Pero lo más importante es que empiezo a entender lo que el abuelo quería que entendiera. Esta casa no es solo un lugar para vivir, es un espacio que demanda que crezcas para llenarlo, no físicamente, sino emocionalmente.
intelectualmente, espiritualmente. Trabajo en mis proyectos de diseño gráfico con una perspectiva diferente. El espacio amplio y la luz natural del estudio me inspiran de maneras que nunca había experimentado. Mis diseños se vuelven más ambiciosos, más refinados. Empiezo a atraer clientes más grandes, proyectos más interesantes. También empiezo a recibir visitas. Diego viene regularmente, por supuesto, pero también otros amigos que nunca habían mostrado mucho interés en mi vida social. La casa tiene un efecto magnético. La gente quiere venir, quiere ver, quiere ser parte de algo especial. 3 meses después de mudarme, recibo una visita inesperada. Patricia aparece en la puerta una tarde de sábado. «Hola, Mateo. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto». La conduzco a la sala principal. Puedo ver cómo observa los cambios que he hecho. Algunos muebles nuevos, plantas que he añadido, obras de arte que he colgado en las paredes. «Se ve bien», dice, y parece sorprendida de admitirlo. «Gracias. ¿Cómo has estado?» «Bien, mejor que bien, en realidad. Me alegra escuchar eso». Hace una pausa. «Mateo, vengo a disculparme. Eso no me lo esperaba». «¿Disculparte por qué?» «Por cómo reaccionamos cuando aceptaste la herencia. Por tratar de presionarte para que renunciaras a algo que claramente el abuelo quería que tuvieras». «Patricia». «No, déjame terminar. He estado pensando mucho en los últimos meses. En cómo tratamos al abuelo durante sus últimos años, en cómo te tratamos a ti, en lo que realmente importa en la vida». Se sienta en el sofá y observa la habitación. «Esta casa se siente diferente ahora», dice. «Cuando venía a visitar al abuelo, siempre se sentía como un museo. Hermosa pero fría, ahora se siente viva». El abuelo me dijo una vez que las casas necesitan ser habitadas con amor para poder ser verdaderos hogares. Tenía razón. Patricia se levanta y camina hacia la ventana que da al patio. «¿Sabes qué más he estado pensando?» «¿Qué?» «En que tal vez el abuelo no solo te estaba dando una oportunidad a ti, tal vez nos estaba dando una oportunidad a todos nosotros de entender qué significa realmente la familia». Esas palabras se quedan conmigo durante días. Tal vez Patricia tiene razón. Tal vez la decisión del abuelo no era solo sobre premiar mi lealtad, sino sobre enseñar una lección más amplia sobre el amor, la familia y lo que realmente vale la pena en la vida. A medida que pasan los meses, otros miembros de la familia empiezan a visitarme. Carlos viene primero. Claramente curioso sobre cómo estoy manejando la responsabilidad. Se sorprende al ver que no solo estoy manejando bien, sino que estoy prosperando. «Tu negocio de diseño se ve próspero», dice observando mi nuevo equipo de computadora y la mesa de dibujo profesional que he instalado en el estudio. «El espacio ayuda», le digo. «Es más fácil pensar en grande cuando tienes espacio para hacerlo». Alejandra viene después con una propuesta de negocios. Quiere que diseñe la imagen corporativa para su empresa de consultoría. Es la primera vez que un miembro de mi familia reconoce profesionalmente mi trabajo. Incluso mi tío Roberto aparece eventualmente. No se disculpa explícitamente, pero hay un reconocimiento tácito en su comportamiento de que tal vez se equivocó sobre mí y sobre las intenciones del abuelo. «La casa se ve bien», dice, recorriendo las habitaciones que conoce desde su infancia. «Papá habría estado contento». «Eso espero». «¿Has pensado en qué vas a hacer después del año?» «Vivir aquí», digo sin hesitación. «Esta es mi casa ahora. Mi madre es la última en venir». Aparece una tarde de domingo, 6 meses después de mi mudanza, con una tarta de 3 leches que había horneado. «Pensé que podrías usar algo de comida casera», dice. Nos sentamos en el comedor, comiendo tarta y bebiendo café, hablando de cosas cotidianas, pero hay una comodidad entre nosotros que no había existido en años. «¿Eres feliz aquí?», me pregunta. «Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Se nota. Te ves diferente, más maduro, más seguro de ti mismo. La casa me está enseñando cosas sobre mí mismo que no sabía. Tu abuelo siempre fue inteligente para entender a las personas». Nos quedamos en silencio por un momento, y luego mi madre dice algo que cambia todo. «Mateo, hay algo que necesito decirte, sobre por qué reaccionamos tan mal cuando aceptaste la herencia. ¿Qué? No era solo por el dinero. Bueno, no solo por eso, era porque teníamos miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que tuvieras razón».
Miedo de que el abuelo te conociera mejor de lo que nosotros te conocíamos. Miedo de que hubiéramos estado juzgándote incorrectamente durante todos estos años. Sus palabras me golpean con una fuerza inesperada. Cuando dejaste la preparatoria, continúa, pensamos que habías tirado tu vida a la basura. Cuando decidiste estudiar diseño en lugar de una carrera seria, pensamos que no tenías ambición. Cuando vivías en ese pequeño departamento, trabajando como freelancer, pensamos que no tenías éxito. ¿Y ahora? Ahora veo que simplemente tenías un camino diferente y que tal vez tu camino era mejor que el que nosotros habíamos planeado para ti. Esa conversación marca un punto de inflexión en mi relación no solo con mi madre, sino con toda la familia. Es como si finalmente me vieran como la persona que siempre he sido, en lugar de como la persona que pensaban que debería ser. El resto del año pasa más rápido de lo que esperaba. La casa se convierte verdaderamente en mi hogar. Hago amigos en el vecindario, me involucro en la asociación de vecinos del centro histórico, aprendo sobre la conservación de edificios coloniales. Mi negocio de diseño crece hasta el punto donde tengo que contratar ayuda. Pero lo más importante es que entiendo completamente lo que el abuelo quería enseñarme. No era solo sobre tener una casa hermosa o una propiedad valiosa. Era sobre entender mi propio valor, sobre tener el coraje de reclamar mi lugar en la familia y en el mundo, sobre reconocer que merezco las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. El día que se cumple exactamente un año de mi mudanza, organizo una cena en el comedor formal. Invito a toda la familia, a Diego, a algunos amigos nuevos que he hecho en el vecindario. La mesa para 12 personas está completamente llena por primera vez desde que vivo aquí. Durante la cena levanto mi copa de vino y hago un brindis. Hace un año mi abuelo me dio la oportunidad más grande de mi vida. No solo me dio esta casa, me dio la oportunidad de descubrir quién realmente soy. Me dio la oportunidad de entender que el amor y la familia van más allá de la sangre y el dinero. Me dio la oportunidad de crear un hogar verdadero. Miro alrededor de la mesa, a todas estas personas que ahora forman parte de mi vida de una manera que nunca había sido posible antes. Pero más importante que eso, continuó, me enseñó que a veces la decisión más difícil es la decisión correcta, que vale la pena luchar por las cosas que realmente importan y que nunca es demasiado tarde para que una familia aprenda a amarse verdaderamente. Patricia tiene lágrimas en los ojos. Carlos asiente con aprobación. Mi madre sonríe con un orgullo que nunca había visto antes. Incluso mi tío Roberto levanta su copa en reconocimiento. Después de la cena, cuando todos se han ido, me siento en el estudio del abuelo y escribo en mi computadora. No una carta, sino un documento que quiero dejar para las futuras generaciones de la familia Herrera. Un testimonio de lo que realmente significa esta casa y por qué vale la pena preservarla. Esta casa no es solo ladrillos y argamasa, escribo. Es el lugar donde aprendí que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene o la carrera que elige, sino por la capacidad de amar y ser amado incondicionalmente. Es el lugar donde una familia aprendió que estar juntos significa algo más que compartir un apellido. Termino el documento y lo guardo en la caja azul junto con las cartas del abuelo. Algún día, tal vez, otro miembro de la familia necesitará leer estas palabras y entender lo que realmente significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Esa noche duermo mejor que nunca. Mañana comenzará el segundo año de mi vida en esta casa, pero ya no como una prueba o una condición que debo cumplir, ahora simplemente como mi hogar. Y en mis sueños escucho la voz del abuelo susurrando en el viento que se filtra por las ventanas abiertas. Bien hecho, mi hijo, bien hecho.